En este vídeo vamos a ver el test de Engle-Granger en Excel. En operativa de pares se necesitan herramientas estadísticas para saber si dos series están cointegradas. ¿Y qué es cointegración? Cointegración es una propiedad matemática de las series temporales que nos dice si estas dos series están relacionadas por una relación lineal y esta relación lineal se mantiene a lo largo del tiempo. En vídeos anteriores vimos el test de Dickey-Fuller, pero ese test no nos proporciona una verdadera medida de cointegración, sino que nos dice si una serie es estacionaria. Sin embargo, tenemos que definir esa serie y eso crea discrecionalidad y crea sesgo en nuestra elección de la serie. Aquí, en el caso del test de Engle-Granger, tenemos una herramienta completamente orientada a la cointegración que es mucho más avanzada, pero utiliza también el test de Dickey-Fuller. Podríamos decir que el test de Engle-Granger es un test de Dickey-Fuller de los residuos de cuando hacemos la regresión de unos precios con otros. Lo explicaré mejor para que se entienda, aún así en el ejemplo yo creo que va a quedar claro. Cogemos dos series de precios que suponemos que están cointegradas y también están correlacionadas, hacemos una regresión lineal de la una con la otra y a los residuos de esa regresión lineal les aplicamos un test de Dickey-Fuller para ver si son estacionarios. El resultado es un estadístico T que nos va a decir si la serie está cointegrada. El ejemplo que he preparado es muy sencillo. Prácticamente la serie Y, que son precios en nuestro ejemplo, es la serie X multiplicada por 2 a la que he añadido un poco de ruido. Por ejemplo, para X igual a 2 la Y vale 4, pero para X igual a 3 en vez de 6 vale 6,10, para X igual a 4 en vez de 8 vale 7,90. Esto nos va a permitir saber que lo hemos calculado correctamente porque es muy evidente que la serie Y pues se modela como una recta con la serie X dependiente 2 y término independiente que se aproxima a 0. Así que de esa manera pues vamos a poder calcularlo y, como es lógico, estas dos series están cointegradas y vamos a ver un nivel de significancia pues importante, ¿no? Empiezo calculando promedios con la función Excel promedio. Y tenemos que la media de los valores Y es 606 y la media de los valores X es 3. Para la regresión de los precios, primero voy a utilizar la fórmula de la covarianza, que es la covarianza XY entre la varianza de X sin normalizar, es decir, sin dividir por n, y con ello puedo calcular el término independiente alfa, pero para no hacer el vídeo muy largo, primero lo voy a calcular, digamos, con la fórmula general o con la fórmula académica correcta y después utilizaré directamente la función pendiente del Excel para no hacer el vídeo muy largo. Entonces necesitamos calcular varianzas. Como ya tenemos la diferencia entre los elementos y su media, la varianza sin normalizar, es decir, sin dividir por n, es esta columna en la que elevamos sus términos al cuadrado y luego lo sumamos todo. Así que la varianza de Y es 40 con 45 y de la misma manera la varianza de X es 10. Para calcular la covarianza XY, lo que hago es multiplicar cada elemento de esta columna por cada elemento de la otra columna y sumarlo. Realmente es el numerador de esta fórmula. Eso lo puedo hacer con la función suma producto. Con la función suma producto del Excel, cojo esta columna, la multiplico por esta otra y lo sumo todo. Y obtenemos un resultado de 20 para el numerador y el denominador, que vemos que es la varianza de X, pues ya lo hemos calculado y tiene 10. Entonces, el cociente entre la covarianza y la varianza nos da el término beta. Como esperábamos, beta tiene, la pendiente de la regresión lineal tiene un valor de 2,01 muy aproximado a 2. Y de la misma manera podemos calcular el alfa con la fórmula de abajo, que sería la media de Y, que ya la había calculado, menos la beta, que acabamos de calcular, y por la media de X. Y como esperábamos, pues el alfa es parecido al 0. Una vez que tenemos los coeficientes, podemos hacer la regresión lineal
de y con los datos de x. Así que, ¿cómo estimamos y? Pues muy sencillo, cogemos la x, multiplicamos por la beta que acabamos de calcular, de nuevo lo fijo con F4 para que al arrastrar no me lo cambie, y le añadimos el término independiente, y con eso tenemos una estimación de y de 2,04 para el primer punto, y como el valor real era 2,10, pues ya sabemos que nos hemos equivocado en 0,06, que van a ser nuestros residuos. Así que, bueno, calculo los residuos como acabo de explicar. El valor de y estimado menos el valor de y son nuestros residuos. El primero es 0,06 negativo y así tenemos todos. ¿Cuál es la varianza de los residuos? Pues es, como hemos visto antes, la varianza sin normalizar de la x y la y, pues es la misma expresión. Solo tengo que elevar al cuadrado cada elemento de la columna y sumarlo. Entonces, la varianza de los residuos es 0,051. Con estos datos yo ya puedo calcular el coeficiente de determinación que me va a decir qué porcentaje de los resultados se explican por el modelo. Si yo hiciera la varianza de los residuos entre la varianza de y, eso me estaría diciendo qué parte no explica el modelo. Si hago 1 menos la parte que no explica el modelo, tendré la parte que explica el modelo. Se va a entender enseguida. 1 menos la varianza de los residuos, la parte que no explica el modelo, dividida entre la varianza de la salida, me da 0,9987. Es decir, el 99,87% de los resultados que obtenemos se explican con el modelo, lo cual tiene mucho sentido porque el modelo estaba a propósito para que fuera una relación de una recta pura, ¿no? Y una vez que tenemos los residuos de la regresión lineal entre los precios, podemos hacer el test de Dickey-Fuller, que consiste en hacer una regresión lineal de los residuos desplazados con las diferencias de los residuos. En este caso vamos a utilizar un retardo de 1, pero bueno, en el test de Dickey-Fuller aumentado pues hay retardos de 2, de 3, de 4, en fin, este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son nuestros residuos desplazados en 1? Bueno, pues es el residuo anterior, con lo cual, como estamos viendo, si antes teníamos 5 datos, pues ahora vamos a tener 4. Esto lo estoy actualizando aquí porque lo voy a necesitar luego. ¿Cuál es la delta de nuestros residuos? Pues es este residuo actual menos el valor anterior. Cuando hacemos la regresión de los residuos desplazados, la x, menos con los residuos, con la diferencia de residuos, pues esto es el test de Dickey-Fuller y esta diferencia de residuos la voy a llamar delta. Vamos a calcular como antes promedios. Y ahora vamos a ver cuál es el valor de x menos su media. Muy bien, para la delta, para la beta, lo que hago es utilizar directamente la función pendiente del Excel, no repito el cálculo de la covarianza que hice antes, y entonces, ¿cuál es nuestra salida? O y, esta columna, y la x es esta otra columna. Bueno, la beta de la delta, el coeficiente dependiente de la delta es menos 2,03 y con la fórmula esta de abajo podemos calcular el alfa como la y promedio menos la x promedio por la beta. Muy bien, ya tenemos los coeficientes de la regresión de los residuos. Con ello podemos estimar la delta. La delta es, ya sabe, la diferencia de residuos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos la x, la multiplicamos por la beta y le sumamos el término independiente. Ya tenemos una estimación para delta y ahora vamos a ver los residuos de esta otra regresión lineal, que sería la delta estimada menos la delta de los residuos. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los elementos, con lo cual podemos calcular un estimador del error que hemos cometido, que sería
la suma de los cuadrados de los residuos, al igual que hicimos antes con las varianzas sin normalizar, pues tenemos la suma de los cuadrados de los residuos, y aquí también voy a calcular la misma fórmula para la varianza de x, porque la voy a necesitar enseguida. Con la suma de los residuos, de los cuadrados de los residuos, puedo calcular el error típico, que es la raíz de esta suma que acabamos de calcular entre n-2. Aquí es donde necesito tener en cuenta que ahora, al retrasar en 1, pues me quedo con un dato menos. Si hubiera retrasado en 2, me quedaría con 2 datos menos. Entonces, esta fórmula divide por n-2, ahora mi n es 4, no es 5, le resto 2, y el resultado es 0.07 de error típico. Con el error típico y la varianza de la x puedo calcular el error estándar, así que el error típico dividido entre la raíz del error estándar, entre la raíz de la suma en x, calculo el error estándar, que es 0,41. Y con esto yo puedo calcular el estadístico t, que se calcula como el coeficiente beta entre su error estándar. Aquí lo tenemos, menos 4,87. Aquí tendríamos una cointegración muy clara que superaría incluso el valor de confianza del 99%. Bueno, creo que ha sido un test que no es complicado de calcular. Digamos que si sabes calcular el test de Dickey-Fuller, pues este test solo es un paso más, es hacer una regresión de los precios y a los residuos le aplicas el test de Dickey-Fuller que ya sabíamos hacer, y con esto pues podemos avanzar en la operativa de pares, porque ahora tenemos una verdadera herramienta matemática que nos calcula la cointegración. Gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.